Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar la fiscal regional de Valparaíso, que estuvo a cargo del caso SQM. De hecho, hasta que nos termine lo sigue estando, quedan todavía recursos potencialmente pendientes, queda una sentencia de ser conocida el próximo año, el detalle del fallo. Pero hoy, en esta jornada que sigue marcada por la contingencia judicial y otras noticias que tienen que conocer, comenzamos con estos titulares. La vocera de la Corte Suprema llamó a poner las cosas en su correcta dimensión al referirse al tiempo que duró el caso SQM, el que se zanjó en primera instancia tras 2 años y medio de juicio oral, más todo el proceso de preparación, más la investigación, en total 11 años. En tanto, ex persecutores de los escándalos de platas políticas criticaron el cambio de fiscales que se produjo durante el periodo de Jorge Abot al mando del Ministerio Público. La Corte Suprema de Colombia dio luz verde a la extradición a Chile de Luis Carrillo Ortiz, alias El Gocho, quien sería integrante del Tren de Aragua y está imputado en el secuestro con homicidio del ex militar Ronald Ojeda. Según las autoridades chilenas, el sospechoso fue quien ingresó a un edificio de la comuna de Independencia para sacar de su departamento al disidente venezolano. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, pidió que no se electoralicen los problemas que enfrentó la aplicación del SIMS en algunos colegios debido a la ausencia de examinadores. Además, la autoridad indicó que la reprogramación de este año es menor a la que hubo en 2024. Y en temas internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin alertó de un hipotético aumento del precio del petróleo tras las sanciones impuestas por Estados Unidos. El mandatario aseguró que las sanciones provocarán una fuerte subida del precio, incluso en Estados Unidos. Sin embargo, sostuvo que estas sanciones no van a afectar significativamente a la economía rusa. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, esta tarde, Carabineros informó la detención de 3 sujetos que estarían vinculados a 2 responsables del fatal choque de un furgón escolar que terminó con la muerte de un niño de 12 años, Felipe Hernández, con los detalles. Felipe, te escuchamos. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, porque todo esto podría tener vinculación. Claro, los hechos ocurridos el pasado día lunes en la comuna de Recoleta con estos sujetos que roban un teléfono celular, huyen después en este vehículo y terminan en una loca carrera después de una persecución donde un civil los comienza a seguir para intentar darles alcance. Termina todo con el accidente de tránsito que termina con estos 2 delincuentes impactando en el vehículo a un furgón escolar, en el cual accidente que deja lamentablemente a un menor de 12 años fallecido. Hoy fue su funeral y fue justamente en esta jornada, además, donde Carabineros y el Ministerio Público dieron a conocer importantes detalles dentro de una investigación. ¿Y por qué se hace una vinculación? Porque a propósito de la identificación del domicilio de uno de estos sujetos, es que Carabineros, personal del OS9 de esta institución, llega hasta este domicilio que este sujeto da a conocer, que es uno de los 2 delincuentes que estuvo presente en esa ocasión del día lunes, en ese accidente de tránsito con resultado de muerte. Llegan hasta la comuna de Huechuraba, el personal del OS9, y se ingresan a este domicilio. Lo cierto es que en este lugar, al interior de este domicilio, se resguardaba o se mantenía, escuche bien, más de 29 paquetes de droga. Hablamos de cerca de 20 kilos de marihuana y otros tantos de clorhidrato de cocaína. Serían vendidas justamente en el sector de la comuna de Huechuraba, pero no fue el único lugar donde los funcionarios del OS9 de Carabineros llegaron en la comuna de Huechuraba, sino que sumaron 2 domicilios más que llegan a estos 2 justamente por la ampliación de esta investigación. Bueno, en estos 3 domicilios finalmente detienen a 3 personas, 3 sujetos de nacionalidad boliviana, 2 mujeres y un hombre. De hecho, hay una de estas mujeres que es pareja de este sujeto masculino, que justamente son encontrados ambos en uno de estos 3 domicilios que fueron allanados por parte del personal del OS9 de Carabineros. Un cuarto domicilio fue donde llegaron hasta la comuna de Recoleta. Ahí no se encontró droga, pero sí dinero, y no una cifra menor. Hablamos de cerca de 50 millones de pesos que
posiblemente pudieran tener vínculo con el mundo del narcotráfico también. Es el dinero que recibían justamente por la venta de la droga. Pero ¿por qué se hace este match? O al menos en el inicio de todo esto podrían tener algún tipo de vínculo, justamente por lo que les mencionaba al comienzo. Uno de los domicilios fue el mencionado por este sujeto, por uno de estos 12 sujetos, quien habría mencionado a esta zona de la comuna de Huechuraba como uno de los lugares donde él residía. Por eso es que finalmente se llega hasta esa comuna. Lo cierto es que hoy fue explicado todo este contexto, todo este operativo por parte de Carabineros y también por la fiscal Macarena Cañas, jefa de flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, y estos son los detalles de esta investigación. Del resultado de este ingreso a los domicilios se logró la detención de 3 personas, 2 mujeres y un hombre, los 3 adultos de nacionalidad boliviana, 2 de ellos con una situación administrativa irregular. Además, se logró la incautación de aproximadamente 30 kilos de droga, más o menos 18 kilos de pasta base de cocaína, 12 kilos de clorhidrato de cocaína. Además, se incautó 48 millones de pesos en efectivo y 3 celulares que posteriormente serán periciados. Todos quedamos conmocionados respecto del robo con violencia y posterior homicidio simple en perjuicio de un menor de 12 años el día lunes recién pasado en la comuna de Recoleta, y ello nos motiva a continuar con las indagaciones. Es por eso que en la medida que la Fiscalía, en unión con Carabineros, obtiene pruebas relevantes, es que los tribunales de justicia nos apoyan con medidas intrusivas de entidad, que en este caso eran órdenes de entrada de registro que permitieron incautar esa enorme cantidad de droga y de dinero que ha señalado el general Monraz. El punto también es relevante porque se trata de un inmueble que era de la madre del imputado Gaete, en el cual operaba esta subcélula de tráfico de drogas. La Fiscalía, con Carabineros de Chile, no solo logró la detención, sino que además ya fueron puestos a disposición del tribunal competente, en este caso el segundo juzgado de garantía Santiago, y se determinó por parte del tribunal la prisión preventiva para todos los detenidos y un plazo de 120 días para que dure la investigación, todo ello por peligro para la seguridad de la sociedad. Plazo de investigación de 120 días que va a obligar también al Ministerio Público a tratar de buscar este vínculo entre los 2 primeros detenidos por el hecho ocurrido en Recoleta y por estos 3 sujetos de nacionalidad boliviana, tal como lo escuchábamos en las palabras de Carabineros también, 2 de ellos en condición irregular y que podrían tener algún tipo de vínculo delictual entre estos 5 sujetos involucrados en estos hechos. Cambiamos de tema porque dentro de la actividad de prensa que se realizó hoy en las dependencias del OS9 de Carabineros estuvo presente, y ustedes lo vieron ahí en el apoyo de las imágenes, al ministro Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública. Bueno, a él se le consultó puntualmente respecto de otra información que surgió justamente en esta jornada y proviene desde Colombia, particularmente desde la Corte Suprema colombiana, que dio visto bueno, que dio luz verde para la extradición ¿de quién? De Luis Alfredo Carrillo Ortiz. Hablamos del Gocho. Este sujeto estaría involucrado o es uno de los involucrados, tal como lo ha mencionado la investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur y el equipo contra el crimen organizado y homicidios, en el caso de Ronald Ojeda, el ex militar venezolano, quien fue justamente secuestrado desde un edificio en Independencia, donde él residía, y fue finalmente asesinado. Su cuerpo fue encontrado en febrero del año pasado al interior de una maleta, enterrado justamente dentro de la toma de Maipú, y esto derivó justamente en una investigación. Hay sujetos que están detenidos en nuestro país y hay otros que están en el extranjero. Uno de ellos es justamente Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias El Gocho. Finalmente, la justicia colombiana dio el vamos para que este sujeto llegue a nuestro país y enfrente a la justicia. Sin embargo, hay un punto muy importante, porque la justicia venezolana, solicitó que Carrillo Ortiz
fuera derivado, fuera enviado, extraditado desde Colombia a Venezuela. ¿Por qué? Porque también lo investigan en Venezuela por los crímenes ocurridos acá en nuestro país en el caso de Ronald Ojeda. Por sorpresa le pilló al Ministerio Público en esa ocasión cuando se enteraron de toda esta información proveniente desde Venezuela, claro que sí, pero afortunadamente para el Ministerio Público, Carrillo Ortiz, Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias El Gocho, en las próximas semanas debería ser enviado a Chile para que enfrente a la justicia. Esto fue lo que mencionó el ministro Luis Cordero a propósito de esta información. El que comete delitos en Chile o encargue delitos desde el exterior será perseguido por el sistema de enjuiciamiento criminal. La estrategia del Ministerio Público es una estrategia que el gobierno ha compartido en este ámbito, especialmente en el caso del secuestro y posterior homicidio del teniente Ojeda. Pero además reafirma otra cuestión que nosotros hemos indicado y que también ha señalado el Ministerio Público. Buena parte de este tipo de éxitos tiene que ver también con los mecanismos de cooperación internacional que existen entre policías, en primer lugar, que permiten la identificación y ubicación y detención de estos sujetos, pero también de la coordinación de los estados que hacen posible las extradiciones. Así que nosotros esperamos que arriben pronto a nuestro país, como han sido las otras extradiciones que respecto de esta organización criminal el Estado de Chile ha sostenido. ¿No se tiene una fecha todavía? ¿Cómo se va a coordinar este vuelo? Nosotros también? tenemos la noticia que ustedes han comunicado, el resto tiene que ver con cuestiones logísticas y de seguridad que serán informadas oportunamente. Otro que está teniendo la posibilidad de que pueda ingresar a Chile y que también está bajo la jurisprudencia de la justicia colombiana es Larry Álvarez, conocido como Larry Changa. Bueno, él también está en proceso de extradición y se espera también su llegada a nuestro país. Pero hay un tercer sujeto que también tiene la justicia colombiana en su poder y que también es buscado por la justicia chilena, todos por el caso de Ronald Ojeda, que es Carlos Gómez. Él es conocido como Carlos Bobby y la justicia norteamericana también lo pide a Colombia justamente por delitos cometidos en Estados Unidos. Así que por parte del ministro Luis Cordero, en el caso de Carlos Bobby, ha señalado el ministro en esta ocasión que espera y van a hacer todo lo posible para que con la información entregada a la justicia colombiana, Carlos Bobby, Carlos Gómez pueda venir a Chile a enfrentar a la justicia también por el caso de Ronald Ojeda, Mónica. Muchísimas gracias por toda la información. Seguimos atentamente este caso que tiene hace hartos meses muy preocupado toda la sociedad chilena. Buenas noches. Igualmente. Chau, chau. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, salió a enfrentar las críticas por la suspensión del CIMSE en 146 colegios de la región metropolitana. El secretario de Estado también se refirió a los hechos de violencia que han tenido lugar en el Internado Nacional Barros Arana y en el José Victorino Lastarria. Aseguró que debe haber una visión integral de esta problemática. De ello nos cuenta en su informe Macarena Román. Tuvo que responder a más de una emergencia. El ministro de Educación debió salir a dar explicaciones por la suspensión del CIMSE en 146 establecimientos educacionales de la región metropolitana a raíz de la ausencia de examinadores. Si uno observa, llegamos a más del 97,5% de implementación en los cursos asociados a los niveles que tenían que ser evaluados, que está por encima incluso de 2 de los últimos 4 años en términos de cobertura. El ministro llamó a no electoralizar este hecho. Además, confirmó el sumario administrativo para determinar responsabilidades en la Agencia de Calidad de la Educación, que es el órgano encargado de la evaluación y quienes adjudicaron el proceso a la empresa Infer, que a su vez es la proveedora de examinadores. Aquí hay un incumplimiento grave, y este incumplimiento grave del contrato son multas o sanciones que establece el Estado que van en un rango de los 200 millones, y también hay boletas de garantía, de modo que no hay un detrimento en el patrimonio del Estado. Escenario que no deja tranquilo al alcalde de Santiago. Mario Desbordes apuntó al rol del ministro Cataldo en esta polémica. Me sorprende la liviandad con que se ha dicho, mire, no se preocupen si lo vamos a hacer otro día. Pero resulta que hacerlo otro día significa que nuevamente tenemos a los estudiantes sin clases.
Ese es el resultado de hacerla otro día. Pero no fue lo único que cuestionó el alcalde. También las situaciones de violencia que nuevamente se han hecho presentes en establecimientos educacionales de Santiago. En el Internado Nacional Barros Arana, el miércoles se golpeó a una profesora y se dañó el vehículo del rector. Me la pintaron, vidrio quebrado, trasero. Además, hubo uso de bombas Molotov. Hay un conjunto de acciones que tienen que ocurrir en el ámbito preventivo, de los cuales una parte están en manos del Ministerio y la estamos ejerciendo a través de los distintos planes de convivencia, de las intervenciones con recursos. Y por otro lado está la actuación preventiva de instituciones que están asociadas a esto, como el Ministerio de Seguridad o el Ministerio Público, ¿no? Y las policías, obviamente, entre medio. Deberíamos hablar de delitos graves cometidos en el entorno educacional que afectan el derecho a la educación y, por supuesto, a la integridad física de quienes ahí trabajan. Integridad física que también se vio amenazada durante este jueves en el Liceo José Victorino Lastarrias de Providencia, donde encapuchados prendieron fuego alrededor del establecimiento para luego entrar y dejar así la enfermería y algunas ventanas. A medida que quedó la embarrada acá en el colegio, a los niños los llevamos a lo que es el gimnasio, le pusimos sus mascarillas y los tranquilizamos. No es ahora nomás, pues ya esto viene arrastrándose de mucho tiempo. Entonces los niños, por ejemplo, él se asusta y la otra vez tuvieron que llamar porque quería vomitar. Entonces, muy preocupante. Una situación que se habría extendido por unos 20 minutos, pero que para algunos ya se ha hecho lamentablemente costumbre. Se viene suscitando, repitiendo muchas veces ya, que sabemos que el modus operandi de ellos es un grupo externo que viene a incitar acá y obviamente con algunos elementos del liceo, qué sé yo, pero son muy pocos. El problema de los establecimientos emblemáticos es que han sido finalmente secuestrados por un grupo de sujetos asistémicos, minoritarios, que utilizan armas, que son las bombas Molotov, para intimidar sus comunidades educativas e impedir el normal desarrollo de esas actividades. Eso no puede seguir siendo analizado aisladamente. Desde la dirección del Liceo Lastarria informaron que se iniciaron las investigaciones y protocolos correspondientes para identificar y sancionar a los responsables. En el INBA, en tanto, el municipio de Santiago y el gobierno están evaluando querellas. A 24 días de la primera vuelta presidencial continúan las declaraciones cruzadas entre el mandatario Gabriel Boric y José Antonio Kast, quien calificó la actual administración de ineficiente. En paralelo y en otra polémica, Marco Enríquez Ominami salió a defender el contenido de su franja televisiva, que no ha pasado desapercibida. Colomba Eichholz nos cuenta. La política no tiene por qué ser esas peleas, esas agresiones que permanentemente se ven, en particular en las campañas. La política tiene que hacerse con convicción, con firmeza y con cariño. Pero justamente el cariño es lo que menos se ha visto en esta campaña presidencial. A semanas de la primera vuelta, los cruces entre los abanderados y las alusiones del presidente a uno de los candidatos siguen marcando el debate. Y es que pese a las evidentes diferencias sobre la proyección de país, José Antonio Kast ha arremetido contra la actual administración en cada acto público que ha encabezado, comentarios a los cuales el mandatario no ha tardado en reaccionar. Este gobierno ineficiente nos tenía ocultos un detalle, que habían subido las cuentas de la luz porque nadie había hecho un doble cálculo para ver si estaba bien calculado o no la cuenta de la luz. Una vergüenza, una ineficiencia increíble. Y se tratan de sacar los pillos. No, es que esto lo hicieron hace como 5 años atrás. La labor que hace Germán y que replican miles de profesores a lo largo y ancho de Chile en las escuelas públicas como funcionarios públicos merece el más alto reconocimiento. Sepa usted, profesor, y a través de usted los profesores de Chile que cuentan con nosotros. Valoración a la labor pública que el presidente ha enfatizado desde la publicación de la columna del principal asesor de José Antonio Kast titulada Parásitos, un episodio que derivó en un nuevo intercambio entre el Ejecutivo y el Republicano y que, según comentan desde el comando de Janet Jara, ha generado incomodidad. Pero no ha sido el único foco de tensión en la recta final de la campaña. La franja televisiva del candidato independiente Marco Enríquez Ominami también ha provocado reparos entre algunos de sus contendores. Con políticos que no aceptan los horrores cometidos, donde el arrepentimiento no existe, donde confunden orden con miedo, donde disfrazan barbarie por patriotismo.
Imágenes que le merecieron a Marco Enrique Sominami más de una explicación tras su emisión en La Franja. En La Franja dije algo que fue factual. ¿Me ha desmentido Kaiser, Kast, Matei, Parisi, de que les avergüenza el bombardeo de la moneda? ¿Sí o no? Nunca. Si lo ofendió, condene usted, señora Matei, el golpe de Estado. No lo ha condenado en su vida. Declaración que el comando de Evelyn Matei prefirió no abordar, mientras que el abanderado libertario Johannes Kaiser sí salió a contestar. En Chile Vamos también tuvieron palabras para el candidato. El señor Marco Enrique Sominami no tiene una multitud de verdad para respaldarlo, así que necesitaba la inteligencia artificial. Es razonable que lo use. Ahora, respecto de lo que es el punto en cuestión, yo no voy a entrar en una discusión histórica. Lo único que le puedo decir es que toda la gente que estaba armada dentro de la moneda lo estaba haciendo violando la ley de control de armas y por tanto eran delincuentes. Meo, como siempre, demuestra que es mucho más espectáculo que contenido. Nosotros no podemos usar inteligencia artificial para confundir o para dañar o para simplemente ofender a alguien. Yo creo que esos son métodos añejos que lamentablemente Meo todavía tiene para utilizar en la política. Reacciones que la pieza audiovisual generada con inteligencia artificial busca provocar, según expertos. Está pensado en el guión, en la narrativa política, electoral de Meo, justamente buscando el impacto, generando la conversación digital, cosa de poder lograr un mejor posicionamiento en las encuestas de opinión pública que salen los fines de semana, donde marca bajo, tiene una baja preferencia, en torno al 1%. Razón por la cual, dice Leporati, el candidato no podría imitar las estrategias de los abanderados que están mejor aspectados en los sondeos. Lo cierto es que la franja televisiva continuará hasta 3 días antes de la votación, por lo que piezas como esta podrían seguir en la polémica. Día jueves, momento en nuestras nuevas secciones de CNN Prime de El Día Después. Queremos saber qué está en juego en estas elecciones parlamentarias. Hemos estado revisando todos los datos, así es que ¿por qué el día después? Sebastián Rivas, bienvenido nuevamente en la mesa de CNN Prime, en este caso en la silla, en verdad. En la silla CNN Prime. Ya, pero con esta sección decimos el día después porque la gente tiene que saber convivir con el peso de su decisión, en este caso la parlamentaria, el día después de la elección. Ahí se empiezan a sentir los resultados del voto y para eso queremos informarlos. Vamos a ver lo que está en juego entonces en la Cámara Alta y lo primero es bueno recordar que en el caso del Senado solo hay 7 regiones, como duran 8 años, se renuevan la mitad en el fondo, menos de la mitad en esta ocasión, pero 7 regiones se juegan su Senado, se renuevan 23 de 50 cupos. Absolutamente, Mónica. De hecho, hay dos grandes familias. Ahí está, pues, ¿ves? Ahí uno podría decir, hay dos grandes familias de regiones. Sí. Las regiones que eligen 5 senadores en esta elección. O sea, y que son Valparaíso, Maule y la Araucanía, de norte a sur. Perfecto. Y las regiones que van a elegir 2 senadores, que son Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Aysén. Ahí está. Ahí está el número de los 23. Esas son las regiones que tienen elección en este caso y que vamos a comparar siempre con 2017 porque la última elección senatorial fue hace 8 años, los periodos duran 8 años. Claro, en esas regiones fue hace 8 años la última elección. Se distribuye la cantidad de senadores que se eligen por el peso poblacional. Partamos entonces por Valparaíso, donde sabemos, esto es bien relevante, ninguno de los 5 senadores en ejercicio va a la reelección, o sea, no se repostulan ni Lagos Weber, por el oficialismo son 3, ni Lagos Weber, ni Isabel Allende, tampoco Juan Ignacio Latorre, y por la oposición hay 2 RN porque Francisco Chaguán arrastró a su compañero de pacto, de lista y de partido, también Renovación Nacional, Kenneth Puc. Así que, ¿por qué habría optimismo en la oposición? Si yo soy la oposición y estoy en Valparaíso, ya. Mónica, miro con harto optimismo esta elección, comparándola con, por ejemplo, lo que pasó en la elección del Consejo Constitucional. Ya. Una elección que se hizo en 2023, parecida en términos territoriales a la del Senado. Se divide igual, en el fondo se escogían Claro. así. Y donde la oposición, Partido Republicano, Más Chile Vamos, sacó 3 parlamentarios y el oficialismo sacó 2. Esa es la razón si yo soy la oposición. Si soy el oficialismo y miro rápido, tengo algunas razones para tener esperanza. Tengo al gobernador, Rodrigo Mundaca, tengo a los alcaldes de las 2 principales regiones. Valparaíso y Viña, dos mujeres, las alcaldesas. Las alcaldesas, y además en las últimas elecciones presidenciales a Gabriel Boric en segunda vuelta le fue muy bien contra José Antonio Kast, casi 60-40. Pero y además tienes 3 senadores. Absolutamente, pero este es un lugar clave. Yo te diría que esta es una de, como cuando uno dice la madre de todas las batallas, bueno,
vamos a estar mirando el día después con mucha atención a Valparaíso. Absolutamente, por la cantidad de población, por lo que se juega ahí, la significancia, si gana la oposición le está ganando a una de las regiones bastiones, de alguna manera, del Frente Amplio y el oficialismo también en general. ¿Quiénes son las cartas en el oficialismo? En el oficialismo, Mónica, viene un cambio, porque José Miguel Insulza, que es senador hoy día por Arica y Parinacota, compite por el PS en Valparaíso. Ese era el cupo de Isabel Allende, que finalmente Isabel Allende fue destituida. Hoy día ese cupo lo ocupa Tomás de Rementería, que va por la misma región, pero a diputado. Claro. Es finalmente Insulza el que va a tratar de mantener ese cupo para el PS. También se cambia una mujer. Carol Cariola, diputada con uno de los más altos porcentajes a nivel nacional y la mayor cantidad de votos del Partido Comunista en Recoleta, se mueve también a Valparaíso y ella compite para llegar al Senado en ese lugar. Y también tenemos a 2 diputados de la zona que quieren pasar de la Diputación al Senado. Carolina Marzán del PPD, también ella trata de retener el cupo de Ricardo Lagos Weber, y esto es una particularidad, también va Diego Ibáñez del Frente Amplio, que le ganó internamente la encuesta que hicieron, la pelea a quien es senador hoy día, que es Juan Ignacio Latorre. Esto no pasa mucho, pero efectivamente eso también provocó que, en una rareza de Valparaíso, ningún senador vaya a la reelección. No, pero va a Diputación en el caso de Latorre, no es que va a la Diputación para la casa. Entonces ahí habría un trueque, diputado por senador, senador por diputado. ¿Qué pasa en la oposición? Hay que poner ojo, parece, en Renovación Nacional. Esto es bien entretenido. Cuando hablamos de las peleas en las parlamentarias y en particular en estas, uno tiene 3 tipos de peleas. La más lógica, que es contra tu adversario del frente, contra el rival de la... Pero las que son a veces más sanguinarias y terribles son contra tus propios compañeros de lista, porque hay que tratar de llegar, y a veces contra gente de tu propio partido. Claro, porque de tu partido, con suerte, va a salir uno, no 2. Entonces, si tú son 2 en uno de los 2 nomás va a sobrevivir. Y en este caso, por ejemplo, en Renovación Nacional tenemos a 2 personas que están hoy día en la Cámara de Diputados y que quieren llegar al Senado, Andrés Longton y Camila Flores. Ambos compiten dentro, digámoslo así, de su pacto también con María José Hoffman, exdiputada UDI por San Antonio y que fue la candidata a la gobernación en la última elección, fue derrotada justamente por Rodrigo Mundaca. Y por otro lado, además, compite Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano y que tiene historia parlamentaria en la zona porque fue diputado. Sí. Algunos dicen que podría arrastrar tal vez a alguien más, no se sabe, otros dicen no, por ningún motivo alcanza a arrastrar a nadie. Es la tesis en el fondo que si logra llegar María José Hoffman, logra llegar ella. Si logra llegar Esquella, logra llegar él. Otros dicen no, podría venir con alguien más, en fin. Pero está fuerte la pelea, son cartas importantes para cada uno de esos partidos. Vamos a viajar al sur, sigamos y vámonos al Maule. Vamos al Maule también, ahí sí, déjame decir algo porque ahí es bien importante que solamente 2 de los senadores en ejercicio, se eligen 5 senadores, solo 2 van a la reelección. Nos estamos refiriendo a Paulina Bodanovich, que es presidenta del PS, carta emblemática, y que llegó en el fondo a ser senadora cuando renuncia el senador, que ahora es ministro, para irse a Interior, Álvaro Elizalde. Entonces, cuando él renuncia, en el fondo nombra al PS y nombra a Paulina Bodanovich. Y lo otro, que Juan Castro en la elección anterior compitió por RN, pero ahora va por el Partido Social Cristiano, que recordemos está en pacto parlamentario con republicanos y con nacionales libertarios. Eso es importante, Mónica, como tú lo marcas. Aquí hay 2 pactos de oposición. Uno es el que junta republicanos, Partido Social Cristiano y Partido Nacional Libertario, es decir, las candidaturas de José Antonio Kast y Johannes Kaiser. En la parlamentaria, en el mismo paraguas parlamentario. Y en otro paraguas va en Chile, en lo que era Chile Vamos, que ahora se llama Chile Grande y Unido, va la UDI, RN, Demócratas, Evópoli. Entonces, Juan Castro, que había sido el segundo senador más votado en la región, después de Juan Antonio Coloma, se cambia de pacto y hay que ver cómo eso puede generar, porque él va en este caso en alianza con republicanos, que lleva a otro candidato, exdiputado, Ignacio Urrutia. No sé si tú te acuerdas, Ignacio Urrutia era diputado UDI, tenía un perfil bastante alto, era uno de los diputados que hacía más defensas de Augusto Pinochet en la Cámara, tuvo algunos incidentes. Y además va Cristian Vial, ex militar, que ha tenido un perfil alto en temas de seguridad con José Antonio Kast. Esos son los que van por la lista de republicanos, más Partido Nacional Libertario, más Partido Socialdemócrata. Los que tratan de retener los cupos que tiene hoy día, lo que diríamos que Chile Vamos, son Juan Antonio Coloma, no es un error, lo explicamos la vez pasada, se va el padre, Juan Antonio Coloma Correa. En este caso tienen 3 senadores la oposición, claro, y tiene 2 el oficialismo. 3 y 2 el oficialismo en términos de cómo se eligieron en 2017. Exacto, porque en el fondo ya, sigamos avanzando y ahí vamos a explicar por qué. Pero Juan Antonio Coloma no postula. Y sí postula.
Bueno, esto es lo entretenido. Depende del segundo apellido. Juan Antonio Coloma Correa, senador por la zona, que lleva 36 años, va a cumplir 36 años en el Parlamento, no repostula, tiene límite de reelecciones. ¿Quién postula? Juan Antonio Coloma Álamos, que es su hijo y que es diputado hoy día por la región metropolitana. Él trata de mantener ese cupo. Y por el lado de RN hay un diputado que es Hugo Rey, de la zona, que trata de llegar, y también Andrea Valladares, que es la secretaria general del partido. Ahí también va a ser interesante las pugnas internas. De nuevo, no es solo tu rival, el adversario del frente, sino también el que debía ser tu amigo. Tuvo tres senadores el oficialismo. Tuvo 3 en un minuto, sí, efectivamente, porque, y eventualmente aquí lo podemos ir viendo también, en el caso del oficialismo estuvo primero Paulina Bodanovich, que estaba representando a, tú lo decías bien, Álvaro Elizalde. También estaba Jimena Rincón, que originalmente estaba en el Partido Demócrata Cristiano, igual como Matías Walker, claro, pero en el tiempo se pasó a Demócratas, y en Demócratas también se asoció con lo que hoy día es la oposición. Y en este caso lo que estamos tratando de ver es qué es lo que va a pasar, porque Paulina Bodanovich trata de mantenerse en su cupo, Beatriz Sánchez entra por el Frente Amplio. El Frente Amplio no era tan fuerte en 2017, Mónica. Sí, pues. Y ahora trata de llegar al Senado con una carta muy poderosa, que es su ex candidata presidencial. Y además tenemos a alguien que ha tenido mucha polémica con Paulina Bodanovich, porque es un ex PS. Es un ex PS y tiene además otro factor que vamos a mirar en hartas carreras. Jaime Naranjo, emblemático parlamentario, fue senador, es diputado, figura histórica del PS por Maule, compite pero en la lista del Frente de la Federación Regionalista Verde y Social. Eres diputado actualmente. Claro, la que armó, ¿te acuerdas toda la polémica que se generó, que significó incluso la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela? Porque hicieron listas separadas. Bueno, Jaime Naranjo va por esa lista. Es decir, estos votos, los de Paulina Bodanovich y Beatriz Sánchez, sí se suman para la lista, pero Jaime Naranjo no, va por otro lado, totalmente distinto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que esa dispersión de votos genere que eventualmente sea más difícil para lo que hoy día es el oficialismo retener los cupos que ellos esperaban tener. Sí, pues, los mínimo 2, digamos, porque hay mínimo uno que ya no lo consideran. Ok, eso es bien interesante lo que tú dices, y sería un buen escenario para la derecha, para la oposición, mantener un 3-2. Ahora, lo óptimo sería llegar al 4-1. Absolutamente. O sea, ahí ya sería un hitazo para ellos. Un 3-2 más o menos le mantiene en el escenario general de hoy día, y podría anticiparle que mantiene cierta mayoría en el Senado. Pero, claro, aquí en una muy buena elección podrían llegar a un 4-1, depende de cómo se distribuyan las fuerzas. Eso es lo que hay que estar mirando, pero, de nuevo, un 4-1 es un escenario muy difícil. Significaría que es una elección muy cargada para un sector. Ahora, vamos a la Araucanía. La derecha tiene hoy día 3, la oposición 2 senadores, una región donde además históricamente ya llevan varias elecciones en que a la actual oposición le ha ido muy bien. 60% sacó José Antonio Kast en la segunda vuelta de 2021 contra 40% de Gabriel Boric. Además, también para el Consejo Constitucional, esta elección que estamos referenciando, hubo un 4-1 de la entonces oposición, Partido Republicano, Chile Vamos, todos sumados. Es la meta de ellos hacer 4-1. Claro, es la meta, pero de todas maneras se enfrentan con ciertas dificultades. Los que intentan llegar por Chile Vamos son... en gran mayoría se repite este fenómeno de diputados que tratan de pegar el salto a la Cámara. Hoy día, o sea, a la Cámara Alta, está el diputado Jorge Radger y el diputado Miguel Becker de Renovación Nacional, y en la UDI el diputado Henry Leal, pero además la UDI lleva en su cupo a Jorge Luxinger Macay, que es hijo del matrimonio, la pareja que murió en un atentado incendiario en 2013. Y que pretendía llevarlo Evópoli, y si lo terminó llevando la UDI, fue ahí, fue polémico. Claro. Pasa con los que son independientes. Jorge Luxinger es independiente, pero va por un partido, y esos son muy pololeados. Claro, Evópoli quiere que fuera en su alero y se lo termina llevando la UDI. Había ahí una cierta molestia. Pero otro que te iba a decir yo, además, entre otros los temas, es que para la oposición, para el oficialismo, no es fácil, porque tienen a Huenchumilla, que es senador actualmente de la Democracia Cristiana, y tenían a Jaime Quintana. Jaime Quintana no puede repostular, entonces no lo tienen como candidato al Senado. Claro, Jaime Quintana repostula, pero a la Cámara, lo habíamos conversado en alguna otra edición. Huenchumilla sí repostula al Senado, y ahí entran dos cartas que uno tiene que mirar con bastante atención. Uno es un senador histórico de la zona, que es Eugenio Tuma, que es PPD también, histórico, y él intenta llegar al Senado tratando de mantener, entre comillas, el cupo de Quintana. Y también está Elisa Loncón,
que fue la presidenta de la Convención Constitucional, que va postulando por el bloque más de izquierda dentro de este grupo. Y que ella va en el cupo del PC. Claro, además está Ricardo Celis, que es independiente PPD, que va, en este caso, digámoslo así, también exintendente tratando de llegar. Y tú me vas con el Partido Liberal. Y estas dos listas, además, Mónica, tienen un invitado particular, que es el Partido Nacional Libertario, Republicanos y el Partido Social Cristiano, que tienen a dos figuras que son bastante poderosas y bastante llamativas dentro del esquema. Una es Rodolfo Carter, exalcalde de la Florida, hizo muchísima noticia cuando apoyó a José Antonio Kast, se fue de la UDI y él es una de las cartas senatoriales. Y además está Vanessa Kaiser. Si le suena el apellido es porque es hermana de Johannes Kaiser que nació en la región de la Araucanía y que en esta lógica de los parentescos, hay varios que son parientes de que van postulando, podría arrastrar algunos votos. Oye, y va Ruth Hurtado, que es la secretaria general, ni más ni menos que del Partido Republicano. Entonces es una lista bien potente. Va por el partido, es independiente en todo caso Rodolfo Carter, es independiente en cupo del Partido Republicano, importante marcar eso. Pero lo otro que te iba a decir yo es que en esta región en que le va muy bien a la derecha, a la centro derecha, la pelea va a ser fuerte porque también ¿quién tiene la supremacía? La tuvo en su momento Evópoli, porque eso es otra cosa curiosa. Tenía 2 senadores Chile Vamos. Tenía en el fondo Evópoli específicamente, porque tenía a Felipe Kast, que no quiso repostular, lo trataron hasta último minuto que repostulara, pero así onda con la ficha así en el CERVEL, no quiso repostular y él arrastró en su momento a Carmen Gloria Aravena, que finalmente tampoco va a repostular ahora y que tenía, primero iba por cupo independiente, cupo Evópoli, después terminó yéndose, hoy día estuvo con republicanos y hoy día está como independiente en la bancada de RN. Claro, finalmente ella no repostuló porque también por ley de partidos en ese minuto, aunque hubiera querido, no hubiera podido postular, salvo que hubiera sido en el cupo del Partido Republicano. Pero sí, efectivamente, en ese caso, Evópoli, que tenía 2 cupos, no los va a poder recuperar. De hecho, no repostula nadie de Evópoli en ese lugar. Sí, por lo tanto, tiene que tratar de sacar esos cupos en otros lugares. ¿Te acuerdas lo que conversamos? Que para los partidos es importante tener o el 5% de los votos a nivel nacional en la elección de diputados o 4 parlamentarios donde sea que estén, Senado, Cámara, para sumados en 2 regiones para poder sobrevivir. Oye, importante entonces que hagamos un repaso así bien rápido a las llamadas regiones binominales. ¿En qué sentido? En que eligen solamente a 2 senadores y tradicionalmente se van eligiendo uno de oposición y uno de gobierno en este caso también. Esto sí, efectivamente las pugnas. Oye, anda una mosca hinchando, pero quiere opinar electoralmente y no la vamos a dejar. Si tiene un dato puede pasar por acá y se lo damos a ustedes. Pero exactamente. Mientras no, vamos a mantenernos acá. En Arica, Paine y Dakota, Mónica, como te decía, las pugnas por lo general en estos circunscripciones son dentro de los pactos. En Arica y Paine y Dakota hay una muy entretenida porque el actual senador... O sea, es que claro, porque aquí sí o sí, bueno, salvo que ocurra algo excepcional, tú estás compitiendo más con tu compañero de pacto que con el adversario del frente, porque es 1 y 1. Claro. Normalmente puede pasar que doblen y sea algo excepcional, pero normalmente tú sabes que tu competencia está dentro de tu lista. Claro. Esta es una elección, yo te diría en Arica está una elección que te diría que es como del picado, pero te lo voy a decir por qué. Enrique Lee fue un caso muy extraño en la elección de 2017, él sacó primera mayoría individual dentro de la región, pero no llegó al Senado porque su lista no lo acompañó. Al que sí le funcionó esto fue a José Durana, que era diputado y ahora pasó a ser senador UDI estos últimos 8 años. José Durana va a la reelección, pero ahora como compañero de lista tiene a Enrique Lee, que va independiente por cupo demócrata, y él finalmente, de nuevo, son probablemente los que se van a pelear el cupo de la oposición. ¿Qué pasa en el oficialismo? En el oficialismo está el cupo de José Miguel Insulza. José Miguel Insulza, ya lo dijimos, postula por Valparaíso, deja ese cupo abierto, por lo tanto la pelea, uno podría decir que está, siempre se puede meter alguien en el último minuto, pero entre el diputado por la zona, Vlado Mirosevic, que sería en un muy largo tiempo el primer senador del Partido Liberal, si es que lo logra. Y también otra diputada que se mueve de región, Carmen Hertz, del Partido Comunista, que desde Santiago va a Arica y Parinacota para tratar de llegar a la Cámara Alta. Vamos a Tarapacá. Justo debajito está Lucia Ensperger, senadora UDI, va a la reelección y ella compite con un ex UDI, diputado, que se movió también al bloque del Partido Republicano. Buena pelea ahí si se omitían, si no se lograban omitir. Claro. Esa fue una de las regiones que finalmente no lograron un acuerdo por omisión. Sí. Y ahí en este caso va Renzo Trisotti, probablemente entre ellos dos debiera estar la pelea en el mundo de la derecha. En el oficialismo, este era un cupo que tenía Jorge Soria, que
que no repostula, y hay quienes pelean probablemente con preferencia es la diputada actual por la zona, que es PS, Danisa Astudillo, y un viejo conocido, el exdiputado, PC, Hugo Gutiérrez. Vámonos a Atacama entonces, porque ahí hay dos mujeres en el oficialismo que parecieran, yo no digo que siempre pueden haber sorpresas, siempre todo puede cambiar, pero por los sondeos que hemos conocido, la pelea en el oficialismo está entre dos mujeres. Recordemos, sí, que siempre es súper difícil que lleguen las dos porque tienen que doblar a la lista que les sigue inmediatamente. Esto es para cualquiera. Es lo que están intentando hacer. Primero estaban peleando entre ellas y ahora como que el intento es tratar de doblar. Y esto es porque Atacama es una región históricamente muy buena para el oficialismo. Sí. Si hacemos la comparación con última elección, segunda vuelta, Gabriel Boric 65%, José Antonio Cast 35%. Okay. ¿Quiénes son las parlamentarias ahí que están tratando de llegar? Yasna Proboste ya está, busca la reelección en el Senado por la democracia cristiana. Daniela Chicardini, diputada PS, de alto perfil público, que trata de llegar también, y de una familia con históricas raíces en la zona. A un alcalde, y había toda una polémica también por el alcalde, su padre. Maglio Chicardini, sí, pues, histórico de Copiapó. En la oposición, si nos vamos rápidamente... Se ha acusado de intervencionismo electoral, lo han negado absolutamente, pero en fin, ya. En la oposición tenemos al senador actual Rafael Proens, de RN, que compite dentro de su lista con Eludio Nicolás Noman, y también con... También este fue uno de los casos donde se disputaba esta última hora por dónde iba. Giovanni Calderón aparecía en la lista republicana, aparecía por la UDI. Bueno, terminó como independiente. Evópoli, exdiputado por la zona, también alto perfil público. Ahí hay una pelea porque no solamente ellos van por Chile Vamos, al frente en republicanos va una diputada también, muy Sofía fuerte, muy fuerte. Marca bien en las encuestas, según dicen, bueno, lo dicen desde republicano, pero también lo reconocen sus competidores. En Aysén pasa algo súper interesante, fue polemiquísima las inscripciones aquí. Chile Vamos es que no tiene lista porque iba a llevar a Calisto, que iba a ir por Demócratas y que termina yendo por el Frente Regionalista Verde Social, por lo tanto Chile Vamos se quedó sin postulante. Sin postulante, pese a que hoy día tienen un senador por la zona, el David Sandoval. Ahí por la derecha va efectivamente la lista de republicanos, social cristianos, y el Partido Libertario. Socialdemócrata sí que sería noticia. No, sería mucha noticia, aunque alguna vez alguien dijo que era socialdemócrata, creo que era Joaquín Lavín, pero sería mucha noticia. Sí, es verdad. Manuel Arabalón, Belén Oyarzún, Felipe Enríquez, si se da la lógica, alguno de ellos debiera ser el privilegiado para llegar al Senado, pero tenemos, por otra parte, la lista que tú dices, la de la Federación Regionalista Verde y Social. A ver, en teoría está en el oficialismo. Claro. Se supone, pero llevan como candidato a Miguel Ángel Calisto, diputado que estaba hasta hace muy poquito en Demócratas, que ha dicho que él no apoya a Janet Jara, que tampoco es oficialista de apoyo a Gabriel Boric. Por lo tanto, ahí hay un perfil, y hoy día, si es la elección anterior de diputados, él fue el diputado más votado de la zona. Además tiene situaciones judiciales, pero ahí hay que ver electoralmente cómo va a funcionar en el oficialismo si repostula Jimena Órdenes, que es senadora por el PPD, y compite contra un ex convencional, Tomás Laibe, que es del Partido Socialista. Si algunos han dicho que marcaba bien, vamos a ver qué ocurre. Entonces cerramos diciendo que, claro, pueden haber sorpresas. Algunos dicen el doblaje entre Proboste y Chicardini, no lo sabemos. Lo más probable es que sea 1 y 1, pero si es que tuvieran que apostar a algún lado el oficialismo a doblar, en las binominales, digamos, sería ese. Y lo otro, para cerrar, hoy día la oposición tiene 27 senadores, porque antes eran Walker y Rincón, estaban en el fondo no necesariamente el oficialismo, pero estaban ahí, se contaban un poco por ahí. Ahora tienen 27 porque están ellos dos en la oposición, formalmente en pacto con Chile Vamos, y la izquierda, el oficialismo, tiene 23, o izquierda, centro-izquierda. Es una elección difícil entonces para la izquierda. Una elección difícil. O para el oficialismo, como se quiera decir. En la elección de 2017, la izquierda, el oficialismo, sacó 11 senadores y la derecha 12. Si eso se replicara exactamente igual, recuperarían el cupo de Jimena Rincón, sería 26 a 24. Igual no la alcanza. Pero eso implicaría que ellos, además de hacer 3-2 en Valparaíso, mantener un 2-3 en Maule, mantener el 2-3 en la Araucanía, tienen de alguna parte que sacar un senador más. Un doblaje en Atacama, que sería una sorpresa, pero los números sería como si es que yo por ese camino tratar de llegar, o eventualmente algún cupo en Maule, y eso los deja con 25-25. Por otro lado, para la oposición, el escenario es ir ampliando la mayoría. Por ejemplo, robando ese cupito extra en Valparaíso, y si hicieran 3-2 en todos lados, ya llegan al 27-23 que tienen hoy día. Si por algún motivo suman un cupo más, quedan con 28-22, por ejemplo, con un 4-1 en la Araucanía, y relativamente cerca de esa mayoría que siempre hemos hablado que es la mayoría máxima, de la de los 4 séptimos, que son con 29 senadores.
¿Muy difícil? Sí, muy difícil de hacer, pero esos son los escenarios que vamos a estar mirando, Mónica, el día después de la elección. Muchas gracias, Sebastián Rivas. Nos vamos entonces a la pausa y volvemos con más. A CNN Prime, entre otras cosas, la entrevista con la fiscal regional de Valparaíso y encargada del caso SQM, Claudia Peribanzi. Un día después del veredicto absolutorio que terminó por cerrar parte importante de la trama SQM, expertos y analistas emplazaron al Poder Judicial por la falta de autocrítica en la extensión del juicio más largo del sistema judicial chileno. En tanto, la Corte Suprema lo consideró solo un caso excepcional. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. Si el miércoles fue un día de reacciones, este jueves fue de reflexiones. Y es que luego de casi 3 años de juicio y más de 10 años desde que estalló el caso SQM, no es baladí que se analice el veredicto absolutorio que dejó libre de responsabilidades a los 8 acusados del caso, o sí, como han planteado en algunos sectores, es un síntoma de una falla en el sistema judicial. Lo que manifestaron las juezas en el día de ayer da cuenta de un muy mal funcionamiento del juicio, de una mala conducción, de una falta de gestión y de una especie de, por una parte, preocupación por el plazo razonable en el discurso, pero en la práctica, ninguna. Porque conducen un juicio por 3 años y luego dictan un fallo en un año más. Entonces, no les creo que tengan tanta preocupación por el plazo razonable, sinceramente. En el caso, por ejemplo, de SQM, hay deficiencias que sin duda son del sistema. ¿Qué ocurrió entre el año 2018 y la fecha de la sentencia? Bueno, eso es algo que, por supuesto, no es únicamente atribuible a la Fiscalía. Esta demora, a mi juicio, también es un defecto de la forma en que el sistema en su conjunto ha tramitado este caso y que incumbe también al Poder Judicial. Y es que en el veredicto conocido este miércoles, el tribunal reposó sobre el Ministerio Público la responsabilidad de la excesiva extensión de la preparación de juicio oral, como también del propio juicio, esto a pesar de que el ente persecutor ingresó la acusación judicial en el año 2018. Una posición que fue respaldada desde la Corte Suprema, en donde consideraron que la extensión de la causa podría ser excepcional a diferencia de otros juicios. Yo entiendo que el juicio duró como 560 y algo sesiones. 2 años y medio. 2 años y medio. Lo previo fue una etapa investigativa. Entonces, ahí hay que separar. Sí. Tenemos un Ministerio Público y después tenemos tribunal. Esa diferencia es importante. Pero en general ustedes ven que las causas cotidianas, por llamarlo, los robos, homicidios, son rápidos. Pero yo creo que deben haber causas, no deben ser muchas las que pasan como esto. Lo que pasa es que esto es mediático. Por otro lado, hay quienes consideran que también parte de la responsabilidad de los resultados obtenidos yacen en el Ministerio Público y en el Servicio de Impuestos Internos en su calidad de querellantes, debido a las decisiones que se fueron tomando al interior de estos organismos. El cambio de equipo fue perjudicial, porque acá había un equipo de fiscales que lo formé y yo dirigía expresamente dedicado a estas causas. Desarmar los equipos y tirar a uno a Valparaíso, SQM, a otro Penta, etcétera, claro que es perjudicial. Yo no creo que haya habido una intención expresa, sí creo que fue un error rotundo. Aquí no se trata de quitarle autonomía a la Fiscalía, pero sí que rinda debida cuenta del trabajo que está haciendo. Las críticas no se detuvieron en solo cuestionar el largo proceso judicial que se arrastraba hace ya varios años, sino que también el plazo de 10 meses que establecieron las magistradas para la redacción del fallo absolutorio, aunque para otros sería un plazo razonable. Yo no me he interiorizado de la causa, pero no es primera vez que una sentencia se demora en salir una cantidad de tiempo como esta. Tenga presente que en la sentencia tienen que incorporarse todos los elementos de juicio que fueron considerados. Hay una serie de elementos que nos llevan a que no es llegar, porque aquí no es actuar con inteligencia artificial. Si tú consideras la audiencia de preparación de juicio oral, la duración de la audiencia de juicio y ahora los 10 meses que se tomaron para la dictación de la sentencia, vas a encontrar que prácticamente el 50% de duración de este proceso se explica por
agendamientos o comportamientos judiciales, o al menos donde los jueces podrían haber contribuido en disminuciones de tiempo. Una vez que se dicte la sentencia el próximo 5 de agosto del 2026, los intervinientes tendrán un plazo que parte en los 15 días para poder analizarlo e ingresar, si así lo estiman pertinente, un recurso de nulidad que podría decantar incluso en el inicio de un nuevo juicio oral. Nos vamos a conversar con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Beribancic, que es además la que estaba a cargo como jefe del caso SQM, que acaba de tener una resolución judicial. Fiscal, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Mónica. Buenas tardes. Lo primero que quería preguntarle es qué tan importante y por qué era y es, porque faltan todavía instancias, el caso SQM. Si pudiera brevemente explicarle a la gente por qué a usted le parece un caso que ha sido por todos juristas de todas las tendencias y pensamientos dicho como emblemático. Bueno, yo considero que es un caso relevante porque las dimensiones de este caso, el número de personas involucradas y la situación de mezclar la comisión de delitos tributarios con afectaciones a no solo el erario público, digamos en la merma fiscal que sufrió el Estado por la rebaja irregular en la paga de impuestos, sino además porque se vincularon a delitos de corrupción, digamos. Lo digo en términos generales, aunque en particular nosotros nos enfocamos en este caso, si bien uno ampliamente podría considerar los delitos tributarios también como de corrupción, a un delito en particular que fue imputado y por el cual acusamos, que es el de cohecho y soborno. Las características de eso, la connotación de las personas involucradas, autoridades del país, parlamentarios, ministros, etcétera, o ex autoridades, eso yo creo que causó la natural conmoción. Era esperable que eso ocurriese en el momento que el caso estalló, por decir de alguna manera, y hasta hoy. Ya, uno podría decir de alguna forma que hay valores fundamentales para la democracia que estaban en juego aquí. Sí, yo pienso que sí. Es decir, nosotros como Fiscalía lo que hacemos es perseguir responsabilidades por la comisión de delitos, pero efectivamente cuando estos delitos involucran el patrimonio estatal, yo creo que la afectación es especialmente grave. Y cuando involucran, como usted dice, el financiamiento de la política y actos eventualmente de corrupción, con mayor razón. Sí, yo así lo pienso también. Ok. Se ha dicho por parte de ex colegas suyos, pero además también por parte de distintos abogados de la plaza, que este es el fracaso más grande de la Fiscalía en toda la reforma procesal penal. Podríamos cambiar el apelativo de fracaso por traspié o por otro, pero es una derrota importante para la Fiscalía y algunos no recuerdan un caso tan importante y con tantos reproches de parte de un tribunal. Bueno, no sé si calificarlo en ese aspecto, digamos, o como el mayor mal, digamos, de todos los que nos han ocurrido, o la sentencia en la que perdemos más de lo solicitado, porque en primer término no es una sentencia en la que la mayoría del tribunal esté de acuerdo en absolver. Entonces ya eso me hace pensar que no puede ser una decepción del orden del que usted me estaba planteando. Sí, lo encuentro una situación compleja para nosotros, por supuesto es una gran decepción, por supuesto no es el resultado que esperábamos. Y en cuanto a los apelativos, algunos calificativos que utiliza el tribunal, yo creo que no tienen asidero en la prueba que fue rendida durante el desarrollo del juicio. Por lo tanto, si usted me pregunta, más allá de que estoy contrariada por la resolución, por supuesto, estoy tranquila porque he señalado ya en estas horas varias veces esto. Considero que hicimos un trabajo serio, con gran esfuerzo, durante bastante tiempo, que en la última etapa, precisamente las etapas procesales se vieron extendidas no por un afán antojadizo de la Fiscalía. Es que vamos a ir a eso. Quiero ir preguntando parte por parte, porque al menos nosotros aquí en CNN y nuestro público no lo había podido conversar con usted y escucharla. Entonces, primero, en términos generales, ¿usted diría que el tribunal valoró el fondo del caso y que valoró el peso de la prueba, o más bien se quedó en aspectos formales, no por ello menos importantes? Sí. No necesariamente formales, pero es efectivo que el tribunal no hizo un ejercicio, no lo hemos visto así hasta ahora, no está en el veredicto,
de valoración de la prueba. No entró el análisis para decir, este grupo de testigos me parecieron más o menos creíbles, estos documentos eran corroborados por las declaraciones de testigos. Eso es lo que normalmente hace un tribunal cuando valora la prueba. Aquí lo que hizo, no es que sea un aspecto meramente formal, pero se hizo suya la postura de las defensas al decir estas personas no han sido juzgadas en un plazo razonable, y entonces eso lo sobrepone a la valoración de la prueba para decir, no puedo sino absolver a estas personas porque ha transcurrido más del plazo razonable para ser juzgado. Esa yo diría que es la conclusión central del tribunal. Ahora, respecto entonces del tiempo. El tiempo, ustedes han dicho, nosotros somos responsables de los 3 años de investigación. Una vez que presentamos la acusación, hay 8 años más. ¿De quién son responsabilidad que haya durado ese proceso del juicio oral y el proceso de preparación del juicio oral y el mismo juicio, esos 8 años? Si no es de la Fiscalía, ¿de quién es responsabilidad? No, yo he dicho que fundamentalmente la Fiscalía lleva el ritmo de la investigación en esos 3 primeros años, que son propiamente tal de investigación. Y en los restantes, como ya estamos hablando de etapas en las que, ¿qué es lo que prima en esas etapas? Que hay que desarrollar la audiencia de preparación de juicio oral, por lo tanto hay calendarización del tribunal y comienzan incidencias de los intervinientes, se posterga el inicio de la audiencia de preparación, evitan iniciarla en pandemia, se vuelve a postergar, se inicia por fin e incidentan la competencia del tribunal. Entonces lo que yo he dicho es que a contar del año 2018 es fundamental el rol de las defensas en accionar de distintas maneras. Yo lo que quiero decir con esto es que no estoy señalando que ellos no hayan tenido posibilidad de ejercer sus derechos o incoar recursos, etcétera. Eso puede ser, pero lo que digo es que esa conducta, entre otros ejercicios de incidencia y reclamos frente al tribunal, lo que hizo en definitiva fue extender con mucho el plazo esperable para iniciar la audiencia de preparación y posteriormente para iniciar el juicio Pero lo que quiero entender, fiscal, usted diría, pues tenemos tantos temas por los que pasar, perdón que la vaya apurando, pero hay tantas dudas sobre este tema. ¿Usted diría entonces que fue solo el ejercicio legítimo de los derechos de la defensa el que alarga más allá de lo que después encuentran razonable las propias defensas el proceso? ¿O usted diría también que hubo maniobras dilatorias de la defensa? Y quiero saber si además al tribunal le cabe alguna responsabilidad, desde su perspectiva, obviamente. Yo creo que hubo además maniobras dilatorias, como obstaculizar el inicio de la audiencia de preparación. Incluso al momento del inicio del juicio oral, si usted se recuerda, también fue un inicio un poco convulso ahí, porque no había claridad respecto de la autoapertura que había remitido el Tribunal de Garantía. En algunas maniobras, digamos, en algunas acciones específicas, yo sí creo que las defensas postergaron el avance del proceso, y el Ministerio Público en ningún caso ha tenido la intención de retardar este conocimiento. A mí me importa decir eso, Mónica, entiéndame, porque es lo que se nos está imputando, es decir, que nosotros hemos extendido antojadizamente, conscientemente, para no terminar este caso. ¿Y qué interés podríamos tener nosotros en aquello? Y le doy vuelta a la pregunta, fiscal, le doy vuelta a la pregunta. ¿Cuál es el interés, cree usted, que tenían las defensas en hacer maniobras dilatorias? Yo no lo sé, Mónica. Probablemente al inicio de la audiencia a veces pueden ser defensas que no se encuentran suficientemente preparadas, o cambios en las defensas, en ocasiones que tenían alguna expectativa de salir con un procedimiento abreviado, por ejemplo, que nunca hubo una conversación seria ni que se acercara en tal sentido. Entonces, no lo sé, lo desconozco porque no puedo entrar en esa lucubración. Pero sí nosotros advertimos eso en muchas de las acciones de las defensas. Ganar tiempo para que con medidas cautelares suaves, para que después se impute como pena, como tiempo a la pena eventual que pudieran haber enfrentado. ¿Puede haber sido una motivación? Eso puede ser una motivación, eso de alguna manera lo toca el tribunal, lo trata de tocar en su veredicto al decir, mire, se han demorado tanto que las personas prácticamente habrían cumplido ya de acuerdo a sus medidas cautelares. Pero eso, Mónica, desgraciadamente no es en el único caso que ocurre. Hay cierta frecuencia, sí, no, incluso
Pero Claro, podría que haber con- sido, dice usted, una de las motivaciones de la defensa. Ok. ¿Sí? Pudiera ser. Sí, no, Pudiera dígame. ser porque finalmente hay un círculo, es decir, van haciendo solicitudes, van intentando esta misma reclamación del plazo razonable, lo rechazó la Corte Suprema en 2 oportunidades y la Corte de Apelaciones. Entonces se volvía a hacer y uno decía, con esto, claro, están alegando, incluso cuando ya habíamos iniciado el juicio, y en definitiva están, con todas estas alegaciones, están ganando también tiempo para decir que se está demorando el juzgamiento. Ya, entiendo. Ahora, ¿hay alguna norma que le permita a su juicio al tribunal haber dicho o haber sostenido que se estaba vulnerando algo que existe como principio porque lo hemos ratificado en tratados internacionales y está en nuestra Constitución, por ende, el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable? ¿Y cómo ve usted el hecho de que durante el proceso la Corte Suprema incluso haya dicho que eso no era una alegación válida? ¿Puede un tribunal inferior contradecir a un tribunal superior? Puede hacerlo en la práctica, digamos, hay que ver ahí el ajuste que se da o las posibilidades que tenemos nosotros después de revisar esa sentencia. Lo que a mí me parece más grave no es solo que el tribunal constate, como pretende hacerlo, que aquí existe esta infracción, sino el efecto que le atribuye. Porque, como bien usted dice, este es un principio que está reconocido en el derecho internacional, que por añadidura lo incorporamos nosotros a través del artículo 5º de la Constitución, pero ocurre que el reconocimiento de esa infracción lo que puede permitir al tribunal es arbitrar, disponer ciertas medidas que tiendan a disminuir los efectos nocivos que eso puede tener, como por ejemplo agilizar el desarrollo de audiencia. En este caso, por ejemplo, si se entendía que había afectación para los acusados, como ocurrió, se les permitía no estar presencialmente en la sala, sino cuando se debatía prueba que les era directamente pertinente. O sea, hubo algunas medidas de resguardo. Por lo tanto, lo que sí nosotros creemos, y eso no se ha aplicado nunca en Chile, es que, entendiendo que hay infracción a ese derecho, se absuelva a un acusado. Ya quiero llevarla a otras cosas. Ciro Colombara, abogado de Marco Enríquez Ominami, ha dicho que hubo motivación política en este proceso y que, comillas, se tomó la decisión de dejar fuera del caso a algunas personas como la expresidenta Bachelet o el expresidente Piñera e involucrar directamente al señor Marco Enríquez Ominami y excluir a personeros políticos tanto de izquierda como de derecha que estaban exactamente en la misma situación. En ese minuto la investigación estaba a cargo de su antecesor, lo dice justamente Ciro Colombara, abogado de Marco Enríquez Ominami, Pablo Gómez. No hay ninguna justificación racional o jurídica para que frente a la misma situación o conducta de formalizar a algunos e incluso sin querella del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué responde usted? Sí, yo respondo, Mónica, que aunque no haya estado a cargo mío, conozco los antecedentes de la investigación, en ese momento era asesora, tenía no cercanía inmediata con la causa, pero tenía cierto conocimiento. A mí me parece la afirmación que más categóricamente debo rechazar, porque nunca ha movido, en lo que yo conozco, al equipo que ha trabajado en esta causa y a mí en particular, un interés político. ¿Qué interés político podríamos tener? Además de tener prohibición de emitir nuestra opinión política, ¿qué flaco favor le haríamos al sistema, a una institución en la que todos creemos, en la que muchas de las personas de este equipo trabajan más de 20 años? ¿Qué daño más grande haríamos si discrimináramos en ese nivel político? Lo que yo no desconozco, y también lo he dicho reiteradamente, decisiones que no fueron uniformes. En algunos casos se querella, en otros casos no. Sobre la pregunta, sobre el último comentario que usted me hacía del abogado Colombara, en torno a que nosotros incluso a veces formalizamos sin querella. Lo hicimos en algunos casos, Mónica, cuando entendimos que estábamos suficientemente cubiertos por alguna denuncia, alguna de las denuncias o querellas del Servicio de Impuestos Internos. Se nos cortó la comunicación en ese momento y dejamos de escucharla, entonces le pregunto de nuevo para entender, deduzco de lo que usted me está diciendo, que el problema fundamental para poder investigar a algunos personeros políticos fue la falta de querellas del Servicio de Impuestos Internos. Sí, así fue, porque el Servicio de Impuestos Internos no tuvo una conducta homogénea en el tiempo, sino que fue errático. En un primer momento interpuso denuncias en términos amplios, luego querellas que también en términos amplios en contra de algunas personas y contra quienes resultan responsables, y luego fueron exclusivamente dirigidas en contra de algunas personas, y además señalaban, lo dirijo en contra de esta persona y no de esta otra, para que no cupiera ninguna.
Entonces, ahora, ¿usted entiende que hay también entonces sospechas también fundadas? ¿En qué sentido se lo digo? Que es nombrado y removido políticamente el director del Servicio de Impuestos Internos. Y curiosamente, cuando comenzaron a aparecer actores de todo el espectro político, se terminan las querellas, se vuelven después nominativas y después nominativas restrictivas, es decir, contra esta persona y no investiga a nadie más. Entonces, dos cosas en la pregunta. ¿No entiende entonces usted que para mucha gente haya suspicacias cuando se saca al director del Servicio de Impuestos Internos, se pone a otro, se paran las querellas y se les pone incluso este borde que le estoy mencionando? ¿Entiende usted la suspicacia que existen? Eso parece básicamente sí intervención de la política en un proceso judicial finalmente. Puede serlo claramente. Lo que yo lo estoy describiendo, Mónica, en torno a que se trata de actuaciones del servicio, que nosotros, no solo es mi opinión, no solo es lo que está en los antecedentes, sino que es lo que se rindió también con declaraciones de ex directores durante el desarrollo del juicio. Por eso. Pero en concreto, la actuación del servicio de... Sí, en concreto, déjeme, pero porque se cortó de nuevo la comunicación. En concreto, la actuación del Servicio de Impuestos Internos, en este caso, cuando llega un nuevo director del Servicio de Impuestos Internos y para las querellas, ¿perjudicó el trabajo de la Fiscalía y poder llevar a más gente a juicio? Sí, por supuesto. Ahí está. Ya, y le tengo más alegaciones que para que usted tenga la oportunidad de defenderse, porque es súper claro. Sí, perjudicó la investigación, sí, perjudicó la posibilidad de llevar más gente a juicio. Ciro Colombar ha dicho lo siguiente, dice que la Fiscalía tiene que investigar y sancionar a los responsables internos de las irregularidades del caso SQM, establecer la irregularidad y sancionar a los responsables que aún están en el Ministerio Público. El exfiscal Pablo Gómez debería hacerse cargo del fracaso, entre otras personas sí, pero no solo él. Pero dice que tiene que haber sanciones en contra de los responsables de esto. O sea, me da la impresión que también está apuntando, entre otras, a usted. ¿Teme usted ser sancionada? ¿Cree que se debiera buscar responsable? Es que estamos hablando, si hacemos la hilación con lo que veníamos conversando, yo estoy hablando de las decisiones que adoptó el servicio y digo que perjudica la investigación porque efectivamente sabemos que no recibimos todas las querellas que eventualmente se requerían de acuerdo a los antecedentes que nosotros mismos íbamos recopilando y que también tenía en parte el propio Servicio de Impuestos Internos. Ahora, no entiendo por qué se puede hacer esta solicitud o esta demanda de buscar responsabilidades internas, porque no sé a quién se refiere, no sé cuáles son las actuaciones irregulares que atribuye. Yo por eso partido diciendo que rechazo terminantemente que se nos pretenda señalar que nosotros hemos actuado según un criterio político. ¿Lo encuentro ofensivo? Lo que dice el abogado Colombara, ¿lo encuentra ofensivo? Por supuesto que lo encuentro ofensivo, porque no podemos actuar nosotros guiados por ese criterio. Y si nosotros somos guiados en una causa de delitos tributarios por la acción del Servicio de Impuestos Internos, es porque la ley nos obliga a aquello. Es porque solamente con una acción de denuncia o querella al Servicio de Impuestos Internos se puede activar la investigación de un delito tributario, pero no somos nosotros los que escogimos a uno u otro. De hecho, el propio tribunal, incluso en su voto absolutorio, señala que tiene claro que hay algunas acciones que se dirigieron en contra de ciertas empresas y otras no, como fue evidenciando la defensa, pero que eso no dice ninguna relación con la decisión de absolución o condena, porque nosotros no estamos acá para juzgar algo que no se está sometiendo a juzgamiento. Entonces, eso de que haya otros eventualmente culpables no quita que deban ser culpables, digamos, juzgados y determinada su responsabilidad respecto de quienes sí se accionó. Ya, o sea, usted dice en el fondo, el no poder llevar a más gente es un hecho, pero nos habla de la potencial culpabilidad de otros, pero no de la inocencia de los que sí entraron en el proceso. Entiendo su punto, digamos, yo estoy tratando de poner ambas alternativas de la mesa y que la gente se pueda hacer su idea, ¿no? Lo otro que quería preguntarle es que desde la perspectiva del tribunal no se logró acreditar que las boletas eran ideológicamente falsas y el argumento que dice el tribunal es que no basta con la rectificación de las empresas para suponerlo así. Me gustaría que usted tuviera la oportunidad de explicar cuál es su punto de vista al respecto. ¿Había boletas
ideológicamente falsas y qué le responde a este razonamiento del tribunal. Sí, es uno de los que encontramos más inexplicable, el que señala que no se acreditó la falsedad de los documentos cuando hay cientos de documentos, boletas y facturas que entendemos nosotros con toda claridad que se acreditó su falsedad. Fueron decenas de personas, deben ser 60 personas que declararon que no prestaron los servicios, que sentados ahí frente al tribunal cuando se le pregunta, ¿usted recuerda esta boleta? Sí. ¿Usted la emitió? Sí. ¿A quién SQM? ¿Conoce a alguien de SQM? No. ¿Por qué emitió esta boleta? Porque me la pidió mi amigo, mi conocido, mi compañero de trabajo, mi pariente. ¿Fue alguna vez a SQM a desarrollar ese trabajo? No, no conozco a nadie en SQM. Nosotros tuvimos, por ejemplo, al ex dirigente político o dirigente político hasta la actualidad, no lo sé, Claudio Aguiluz, declarando, él fue condenado en procedimiento abreviado, como lo fue Giorgio Martelli, como lo fue el hijo del senador Pizarro, por los mismos hechos que se imputaron al senador. Y el señor Aguiluz dijo, fiscal, frente a la insistencia de las preguntas, nadie prestó servicios acá. Entonces no entendemos cómo de un plumazo el tribunal no hizo, como decía antes, ninguna valoración, pero además dice, no se acreditó la falsedad. Y cuando hace la afirmación que usted menciona, lo que dice es, a pesar de que la empresa SQM rectificó, porque eso es lo que ocurre, la empresa cuando estalla el caso, toma su declaración de impuesto y dice, no, aquí ocurrió algo, recogen documentación interna, ven que no hay respaldo de los pagos que se hicieron y comienzan a hacer sus rectificaciones en los años que habían declarado impuestos. Entonces el tribunal, al decir esto no basta, si ese por cierto no es el único antecedente que nosotros sometimos a consideración del tribunal, son muchos más. Hemos hablado y explicado en general los puntos de vista principales, no podemos abarcar todo, pero me gustaría hacerle algunas preguntas de carácter más general. Si las personas involucradas en este caso hubieran sido menos conocidas, menos poderosas, con menos redes, así como ha pasado, no estoy hablando de un sector político, porque aquí hay, y en estos casos de financiamiento ilegal de la política o irregular de la política, ha habido de muchos colores políticos. De hecho, es una de las razones por las cuales separaron las querellas. Si hubieran sido personas menos poderosas, ¿usted cree que hubieran sido condenadas? O se lo pregunto de otra manera. Hay en Chile, o tal vez saliéndonos de este caso, pero ¿usted cree que en general, lo ha dicho el exfiscal Carlos Gajardo, el exfiscal Pablo Norambuena, en algún momento lo dijo también el exministro presidente de la Corte Suprema, Milton Huica, que en Chile había dos justicias y que los estándares que se le pedían a la Fiscalía para condenar a personas de muchos recursos o de mucho poder, independiente del sector político, eran más altos que para ciudadanos de a pie? ¿Qué dice usted? No lo sé, Mónica, no quiero pensar eso, porque si pensamos eso, vamos cuesta abajo en la rodada, ¿no? Realmente no puede haber esa lectura. Yo lo que veo, de alguna manera, en esta actitud, sobre todo en estas horas primeras, comprendo que una persona que es declarada inocente tenga derecho a decir, nunca debí ser imputada, o lo encuentro muy natural, muy humano, pero hay algo ahí de entender que sentían que eran intocables en orden a que era normal, no sé, respecto a la conducta de cohecho y soborno, intercambiar información con una empresa respecto de la tramitación de un proyecto de ley o financiar la política de esta manera irregular porque todos lo hacían, que es algo que uno ha escuchado mucho en el tiempo, y si todos lo hacían, ¿por qué me persiguen a mí? Siento que desde el punto de vista del entorno de las defensas hay una cierta condición de yo no soy un delincuente porque yo, no sé, no robo en las calles, no mato personas, pero no quiero pensar que eso es una doble actitud que tengan los tribunales de justicia, porque si no tomo mis cosas y me voy para la casa, si no creyera en que uno espera una justicia imparcial, objetiva, igual para todos y todas. Lo que yo creo acá es que el tribunal está equivocado en sus conclusiones, necesitamos revisar la sentencia para ver qué vamos a hacer, pero no quiero creer que hay dos tipos de administración de justicia. Ahora, ustedes van a presentar recursos, entiendo, tal vez lo más probable que usted me va a decir, tengo que leer la sentencia antes de decidir eso, pero primero, ¿tienen descartado presentar recursos? Y si la respuesta es no, ¿qué recursos existen para que le explique a la gente? Sí, recurso de nulidad, que es el recurso que viene, digamos, vinculado al término de
del juicio oral ante el tribunal oral en lo penal. Se puede ejercer ese recurso de nulidad, tiene causales precisas establecidas en la ley. Y claro, le tengo que decir que tengo que revisar la sentencia, porque además usted habrá escuchado, el 5 de agosto recién vamos a conocer la lectura íntegra y por lo tanto va a haber bastante tiempo para decidirlo, pero lo serio es decidirlo con la sentencia en la mano. En un primer momento uno no puede descartarlo, por supuesto que no lo tenemos descartado. Es un elemento a considerar, el mismo factor por el cual hoy día se absolvió, pero nosotros creemos que nunca el remedio a la afectación al derecho a ser juzgado en plazo razonable puede ser la absolución. O sea, si tenemos un homicida en serie, mientras no hayan transcurrido los plazos de prescripción, si nos demoramos 10 años en la tramitación, ¿le vamos a perdonar todos sus delitos? Porque eso es lo que está diciendo el tribunal. O sea, entiendo que no está de acuerdo claramente con ese punto. ¿No es contradictorio que el tribunal acuse que se demoró mucho el proceso y ellos en entregar la sentencia se demoren como 10 meses? Dejo esa opinión a algunos profesores que he leído en notas de prensa en el día de hoy que lo afirman de esa manera, que llama un poco la atención, ¿no? Que no se haya podido adelantar de alguna manera porque están haciendo uso del plazo legal y eso es legítimo. Pero la verdad es que es un poco contradictorio. ¿Y qué le responde usted, por ejemplo, a algunos como... no sé, he leído un par de columnistas de La Plaza que dicen que la Fiscalía le hizo un tremendo daño a la política al perseguir a personas que resultan siendo inocentes judicialmente hasta ahora? Yo sé que no está la sentencia ejecutoriada para quienes estén en sus casas. Sentencia ejecutoriada es cuando ya no queda ningún recurso más posible. Aquí todavía quedan eventualmente recursos disponibles en uno u otro sentido. Pero hasta ahora no se ha logrado comprobar la culpabilidad de las personas y por tanto ellos sí pueden con todo derecho decir somos inocentes, nos persiguieron penalmente durante todos estos años y hasta ahora seguimos siendo inocentes. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿qué le contesta usted a quienes dicen que la Fiscalía le hizo un tremendo daño a la política al perseguir a personas que eran inocentes? ¿Quién le hizo daño a quién? Mónica, más allá de que nosotros tengamos la exclusividad en la persecución penal, nosotros no investigamos solos. Y durante los 3 años que duró esta investigación, estábamos siendo controlados por Tribunal de Garantía que, digamos, ante el cual se decretaban las formalizaciones de la investigación, se disponían medidas cautelares, la Corte podía revisar esas medidas cautelares, se controlaban los plazos, se llevó adelante una audiencia de preparación de juicio oral, se escucharon debates de sobreseimiento que fueron rechazados por el Tribunal de Garantía. Entonces, aquí no hay una persecución discrecional, digamos, arbitraria por parte de la Fiscalía, sino que reglada dentro de un proceso y controlada por la judicatura. Entonces, mal podemos pensar que el objetivo de nosotros pudo haber sido dañar la política. Es como que yo ya dañara la salud si persigo a un médico que es un abusador sexual. ¿Qué sentido tendría eso? No, perseguimos delitos y cuando nos llega información que da cuenta de que hay un delito, estamos obligados a investigar. Cuando adquirimos convicción, estamos obligados a acusar y estamos obligados a rendir la prueba que es necesaria para determinar el convencimiento del tribunal, que ahora no logramos, aunque tenemos un voto de minoría y que requerimos estudiar digamos, en su completa dimensión cuando sea leída la sentencia. No podemos ir punto por punto. También han dicho los abogados que ustedes agruparon una causa. No, sí, esto se lo tengo que preguntar porque esto es bien grave. El abogado Espinosa, Alejandro Espinosa, abogado justamente de Pablo Longueira, ha dicho que ustedes agruparon la causa de Pablo Longueira y la de Marco Enrique Hominami, entre otras, para presionar a Pablo Longueira. Dice lo siguiente, lo hizo con el objetivo, está hablando de Pablo Gómez, que es quien toma la decisión cuando era fiscal de Valparaíso de juntar las causas. Dice, lo hizo con el objetivo de presionarnos para llegar a un acuerdo, para decirle a Pablo Longueira, usted va a estar años privado de libertad, por años sin sentencia, de manera que le ofrecemos una salida, que la exposición de usted va a ser menor frente a este juicio privado de libertad en los hechos. ¿Hubo presiones indebidas con el fiscal anterior o con usted para obligar a aceptar salidas alternativas a los imputados? No, de ninguna manera. Conmigo, por cierto, nunca hablamos ni siquiera lejanamente de una posibilidad de acuerdo.
y no me cabe duda que tampoco fue objeto de presiones por parte del fiscal Pablo Gómez. Si usted se acuerda, el fiscal Pablo Gómez lo tildaban de que en razón de que su señora había sido ministra del gobierno de Piñera, entonces él le iba a dar un trato más favorecedor al señor Longueira. Entonces aquí es palos porque bogas y porque no bogas también. Yo no creo que hayan existido esas presiones, y solo para, muy breve por las agrupaciones, aquí la investigación no se trata de que nosotros 10 días antes de la acusación dijimos, voy a juntar estas 10 causas y voy a presentar una causa tremenda para acusar. No, toda la investigación fue siempre unida. Las únicas separaciones tenían que ver cuando en ocasiones iba a vencer el plazo, por ejemplo, de una persona que había sido formalizada y se requería controlar ese plazo judicial, y entonces podían salir algunas personas por abreviado, al revés, se iba disgregando. Por ejemplo, en el caso del señor Longueira, todos los delitos tributarios que son imputados a su jefa de gabinete estaban juntos siempre en la tramitación del delito de cohecho y soborno. Fiscal, se nos acaba el tiempo, quiero preguntarle, la primera se resuelve con un sí y un no. ¿Había pruebas suficientes desde su perspectiva para condenarlos? Sí. ¿Tiene alguna explicación usted razonable de por qué se les absolvió? No la tengo. Yo creo que había suficiente, y eso queda demostrado porque hay una jueza que estuvo por condenar, salvo a una persona que consideró que había menos cantidad de prueba. Y por lo tanto, Mónica, yo comprendo, no quiero dejarle el perfil a la relevancia de la causa, pero todos los días ocurre que uno va a un juicio y hay algunas decisiones condenatorias y otras absolutorias. Entonces, y a su juicio, para ir cerrando con un par Mónica, se condenaría con la acusación, y eso no puede ser así. Hubo, en este caso y también en otros, desde su perspectiva, la convicción que usted se formó, ¿hubo hechos de corrupción? ¿Hubo financiamiento ilegal de la política en Chile? Absolutamente, absolutamente hubo financiamiento ilegal. Yo diría que en ciertos debates, sobre todo en el Tribunal de Garantía, algunas de las defensas prácticamente lo reconocían. Si aquí no está en duda, aquí no se han prestado los servicios, decían algunos de los abogados. Ya, es que quiero... No hay ninguna duda de eso. Hay algo fundamental cuando uno va viendo esto, súper breve porque se nos súper acabó el tiempo. ¿Se hizo justicia ayer? Yo creo que no ha terminado el proceso y en mi criterio era pertinente una sentencia condenatoria, por lo tanto a esa pregunta yo creo que no se hizo justicia. Ya, no se hizo justicia entonces ayer y brevemente porque se dijo también que no había habido cohecho de parte de Pablo Longueira porque no se había acreditado que actuara en su calidad de funcionario público, entre otras cosas, o no sé si hay más argumentos, porque no había usado el correo institucional, sino uno de Gmail cuando era senador. Sí, un Hotmail era, creo. Sí, no encontramos que eso sea una razón válida en ningún aspecto. No, la persona que ejerce como senador lo es las 24 horas del día, y como senador le está enviando un correo con el texto de un apartado, de un artículo, de un proyecto de ley para favorecer a una empresa que no tenía derecho a suscribir convenios de invariabilidad y entonces rebajar su tasa impositiva, es decir, no elevarla por una cantidad de tiempo. Y resulta que no era relevante entonces que actuara como senador, sino que lo estaba haciendo como líder. Fiscal, para cerrar, ¿usted no tiene ninguna autocrítica respecto a este caso de por qué les fue mal? O sea, siempre hay que hacer autocrítica, Mónica. Yo creo que siempre se pudo haber hecho mejor, quizás se pudo haber hecho un esfuerzo por acotar aún más la prueba para intentar no extendernos más allá de los 2 años. Yo creo que el tribunal también tenía otras herramientas que no usó adecuadamente, y sí, siempre podemos hacerlo mejor. Lo que ocurre es que un resultado como este no estaba muy lejos de cualquier expectativa que nosotros tuviéramos. Fiscal, muchísimas gracias por darnos el tiempo. Son días agitados, son días complejos además, evidentemente, así que le agradecemos mucho que nos haya acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches, fiscal. Jueves 23 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo con Nico, con otros. Somos CNN Chile. Buenas noches.